Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar en este caso qué es la dinámica. Recordemos que anteriormente habíamos explicado que la mecánica clásica se dividía en varios elementos o varios campos o varias ramas. Una era la cinemática y la otra es la dinámica. Ya habíamos hecho el estudio de la dinámica, en este caso habíamos explicado que la dinámica era el cómo se mueven los cuerpos. El día de hoy vamos a explicar la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Básicamente la dinámica es la explicación de por qué se mueven los cuerpos. En este caso, eso es la dinámica. Entonces, empecemos, muchachos. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita. Básicamente, vamos a hablar de qué es la dinámica. La dinámica, como acabamos de explicarlo y de decirlo, es el por qué se mueven los cuerpos. En este caso, ese por qué está generado por algo que nosotros conocemos como la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una acción. En este caso, es una acción que se genera a un cuerpo para básicamente cambiar su estado de reposo, o en este caso también en movimiento rectilíneo uniforme. Lo representamos con la letra F y en el sistema internacional se mide en Newton. ¿Cómo hallamos el valor de Newton? Básicamente, la fuerza es en este caso la cantidad de aceleración o cambio de velocidad que se le aplica a un cuerpo o a una masa para que en este caso cambie su estado. La masa, recordemos que está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que nosotros denominamos como fuerza. Eso que está acá, fuerza. Aquí, como lo podemos observar, tenemos varios ejemplos de la fuerza. En este caso vemos al niño cómo genera un movimiento, ¿sí? Un cambio de velocidad al carrito por medio de una fuerza aplicada, generando o jalando realmente el carrito. También podemos decir en este caso que la fuerza genera una deformación, como lo vemos aquí en el ejemplo. Vemos que la fuerza generada por el dispositivo hace que se deforme la lata que vemos acá. En este caso vamos a hablar de que las fuerzas o realmente la dinámica se rige por las leyes del señor Newton, ¿sí? Recordemos que el señor Newton fue un físico y matemático muy importante en la historia, el cual en este caso formuló en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural 3 principios, ¿sí? O 3 leyes que realmente explican el fundamento de la dinámica y con el cual es con el que inicia su libro. En este caso vamos a hablar de esos 3 principios o 3 leyes. La primera, que es la ley de inercia. La ley de inercia nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si al cuerpo no se le genera ninguna acción, ¿sí? Y este se encuentra en estado de reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme, o realmente en estado de movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que con velocidad constante, básicamente el cuerpo se encuentra en reposo o en equilibrio. En este caso vamos a ver un ejemplo como el que vemos acá, que es el movimiento de la Tierra. El movimiento de la Tierra, ¿sí? El cual aquí vemos es traslacional, y a su vez también debemos tener en cuenta que la Tierra se mueve de manera rotacional en su propio eje. Estos dos movimientos son realmente movimientos uniformes, los cuales tienen una velocidad constante, una velocidad que no cambia. Al no cambiar, en este caso, nosotros percibimos que la Tierra se encuentra en un estado de reposo, es decir, como si no se estuviera moviendo. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso que la Tierra se está moviendo? Básicamente por el día y la noche, o por en este caso el año, como nosotros lo conocemos. Pero realmente la Tierra se está moviendo, ¿sí?
alrededor de una velocidad de 340 kilómetros por cada segundo. Esta es la velocidad aproximada de la Tierra en su rotación. La segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica, es la ley de proporcionalidad o la segunda ley llamada. Nos dice la ley de proporcionalidad que la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente a medida que va generándose la aceleración, es decir, un cambio en la velocidad a un cuerpo, el cual es constante, no va a cambiar su masa, vamos a generar una fuerza. En este caso, a mayor cambio de velocidad, mayor va a ser la fuerza. A menor cambio de velocidad, menor va a ser la fuerza. Por ese motivo se conoce como la ley de proporcionalidad. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Sí? Muy pequeño, acerca de cómo en este caso se rige. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una persona, en este caso, la cual va a generar una fuerza, o sea, va a hacer un cambio de velocidad. ¿Sí? Y vemos que para que en este caso genere un cambio de velocidad, debo aplicar cierta fuerza. ¿Sí? Si en este caso, ¿sí? Nuevamente retomemos. Si en este caso vemos que la fuerza es pequeña, ¿sí? La fuerza aplicada es pequeña, ¿cierto? El cambio de velocidad es pequeño, la fuerza es pequeña. Pero si en este caso queremos que se mueva cambio de velocidad mayor, debo aplicar una fuerza mucho mayor. ¿Sí? Aquí lo vemos, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vemos. Va aumentando, ¿sí? Vamos a retomarlo nuevamente. Listo, empieza desde cero. Poca fuerza, poca rapidez o poco cambio de velocidad. Si le aplicamos mucha, vemos como en este caso la velocidad empieza a cambiar, ¿sí? A medida que haya un cambio mayor de velocidad, mayor va a ser la aceleración y a su vez mayor va a ser la fuerza. Listo, apliquémoslo nuevamente. Vamos a hacerlo poquito y ahora hagámoslo mucho. Bueno, aquí vemos básicamente cómo se genera. Y esta es la que se conoce como la ley de proporcionalidad. ¿Listo? Y la tercera ley, que es conocida como la ley de acción y reacción. Entonces decimos que la ley de acción y reacción nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad, genera una reacción, pero puesta sobre el primero. En este caso, cuando yo le genero una fuerza a un cuerpo, ¿sí? Este a su vez también está generando una fuerza que se opone a esa fuerza, como lo vemos aquí en el ejemplo. Entonces básicamente, si nosotros le aplicamos, ¿cierto?, una fuerza, ¿sí?, a esta que está acá, se la va a transmitir a su vez a esta, se la va a transmitir a su vez a esta, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar que esta genera o aplica una fuerza, ¿cierto?, de cierta cantidad de tiempo a esta que está acá. A su vez, esta está generando en este caso que también básicamente una fuerza que se opone, como la vemos cuando se genera una transmisión de esa fuerza y llega a este momento acá, y a su vez permite que esta vuelva a generar. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar qué tiene que ver eso con la cantidad de movimiento, como lo vemos acá. Bueno, entonces a partir de eso nosotros hablamos que esas tres leyes, que son las que explican como tal la dinámica o esa acción que se genera para explicar cómo, el por qué se mueve un cuerpo,
por medio de una acción llamada fuerza. Decimos que esas fuerzas o esas acciones se clasifican en dos tipos, en fuerzas a distancia o acciones a distancia y en este caso fuerzas o acciones de contacto. Vamos a hablar un poquito de las fuerzas o acciones a distancia. Las fuerzas a distancia son básicamente esas fuerzas que no necesitan de un contacto entre dos cuerpos para que se genere una acción, ¿sí? No necesita que las dos estén unidas o haya un contacto entre ellas para que exista la fuerza o esa acción. ¿Ok? Como lo vemos acá, en este caso vemos que el magnetismo es una acción que genera un cuerpo a otro sin necesidad de que haya un contacto entre ellos. Lo mismo aquí cuando hablamos de la fuerza gravitacional o conocida como peso. En este caso aquí vemos es la fuerza gravitacional generada por la Tierra a la Luna, que básicamente no debe haber un contacto entre ellas o no hay un contacto entre ellas para que se genere esa acción. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Listo? Estas tres que están acá las vamos a dejar para explicarlas en cursos posteriores, ¿sí? Cada una nos vamos a detener a explicar a cada una de ellas, ¿sí? Vamos a darle a cada una de ellas la importancia que se debe, pero básicamente vamos a explicarlas de manera muy general. Entonces, la fuerza eléctrica o la acción generada por los electrones básicamente es una acción generada por la relación entre cargas eléctricas, ¿sí? En este caso, cargas positivas y cargas negativas que se atraen y se repelen. La fuerza magnética es generada por la interacción entre elementos ferromagnéticos. En este caso hablamos de dipolos, polos magnéticos, polo norte y polo sur, generado por, en este caso, elementos ferromagnéticos, como los conocemos como el imán, ¿cierto? Y la fuerza nuclear, en este caso hablamos de dos fuerzas nucleares, una fuerza nuclear débil y una fuerza nuclear fuerte. Esta básicamente es la generada por la interacción entre protones y neutrones en el núcleo atómico. Cuando hablamos de fuerza nuclear débil, básicamente es la interacción en este caso entre protones y neutrones, donde vemos que esa fuerza no es tan grande, ¿sí? Básicamente es cuando tenemos átomos muy masificados, con muchos electrones, con muchos protones y con muchos neutrones. Cuando hablamos de una fuerza nuclear fuerte, es una fuerza que se genera también en el núcleo, donde tenemos pocos neutrones y pocos protones, y la cual es muy grande. Y vamos a hablar una de las fuerzas o acciones muy importantes y que vamos a hablar más adelante y más detallada, que es la fuerza gravitacional. En este caso hablamos de que la fuerza gravitacional, también conocida como el peso, básicamente es la fuerza generada por la aceleración gravitacional. ¿Listo? En este caso, la aceleración gravitacional, más conocida como la gravedad, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración gravitacional y es generada a todos los cuerpos en la Tierra con ese mismo valor. Recordemos que esto depende también un poco de la altura o la distancia que esté un cuerpo cercano al centro de la Tierra. Es decir, entre más cerca estemos a la Tierra, mayor va a ser esa aceleración gravitacional, ¿sí? Ese peso depende de quién, básicamente de la masa del cuerpo y de la aceleración gravitacional. El peso lo representamos con la letra W. Como es una fuerza, también se mide en Newton. Recordemos que en este caso, ese peso depende de la gravedad, nosotros tenemos un peso diferente en la Tierra que en la Luna, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese peso? Es una fuerza, la fuerza que genera en este caso la Luna al cuerpo. Aquí en la Tierra al cuerpo. Entonces en la Luna, al obtener una gravedad menor, aproximadamente 6 veces menor a la de la Tierra, decimos que el peso en la Luna de cada objeto es menor. Esto ya lo vamos a ver más adelante en ejercicios. De contacto, hablamos de fuerzas de contacto. ¿Cuáles son esas fuerzas de contacto? Las fuerzas de contacto son aquellas que en este caso debemos tener interacción entre dos cuerpos. Deben estar interactuando, debe haber un contacto, deben estar tocándose para que haya en este caso esa acción o esa fuerza,
¿sí? Por ejemplo, empujar, ¿sí? Cuando nosotros empujamos, cuando nosotros generamos aquí, jalamos un cuerpo, ¿sí? Por medio de una cuerda, ¿sí? Cuando existe una fuerza generada por el pavimento, la acera, que se llama fuerza de fricción. Ahí hay un contacto entre dos fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas de contacto? Básicamente vamos a hacer el estudio de estas cuatro. Recordemos que la fuerza general es la fuerza aplicada llamada como tal, y en este caso es igual a la masa por la aceleración. Es la fuerza que yo en este caso le aplico a un cuerpo para que cambie su estado. Pero a su vez vamos a tener unas fuerzas de contacto que las vamos a distribuir dependiendo de ciertas características que se obtienen entre ellas. En este caso vamos a hablar de la primera, que vemos aquí, que es la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Esa fuerza normal es aquella que se genera a un cuerpo, ¿sí? O realmente es generada por un cuerpo en una superficie, ¿sí? Nosotros vemos acá en este caso una superficie, la que vemos aquí, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos aquí este esfero que está acá y lo soltáramos, él realmente caería, ¿cierto? Él caería, ¿cierto? ¿Debido a quién? A la fuerza gravitacional generada por la aceleración gravitacional, ¿cierto? Pero básicamente, ¿qué hacemos? Si nosotros colocamos esto que está acá, que es el esfero, que está actuando una fuerza gravitacional o un peso hacia abajo, y le colocamos una superficie que en este caso la va a asemejar el cuaderno, decimos que esto que está acá, que es el cuaderno, le está generando una fuerza normal, ¿sí? Esa fuerza normal es perpendicular a la superficie, es decir, como vemos, la superficie está de manera horizontal, pero la fuerza aplicada se está generando de manera vertical. ¿Hacia qué lado? En contra, en este caso, del peso. Si el peso va hacia abajo, la fuerza normal iría ¿hacia dónde? Hacia arriba. Como lo vemos aquí en el ejemplo. Entonces, en este caso vemos, ¿sí? Como lo vemos aquí, el peso, como vemos acá, este peso o W va hacia abajo, para que lo que no permite que caiga como tal esta masa es ¿quién? La superficie, que está generando una fuerza normal, una fuerza perpendicular a la superficie. La superficie está de manera horizontal y la normal está de manera vertical, generando en este caso un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para que en este caso, como vimos en la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, para que en este caso este cuerpo o este objeto no se mueva, ¿cierto? La suma de las fuerzas deben ser igual a 0, ¿cierto? Es decir, la fuerza normal, ¿sí? Que está, si hablamos del plano de coordenadas cartesianas, en la parte norte, ¿sí? O en el X positivo, perdón, en el Y positivo, y el peso está en el Y negativo, ¿sí? Por ese motivo tiene ese signo negativo. Encontramos que la sumatoria es igual a 0. A partir de eso encontramos lo siguiente. Encontramos que si en este caso el valor de la normal no es igual al peso, debe haber un movimiento. ¿Esto debido a quién? Como lo vemos aquí en el ejemplo, esto debido a quién? A un ángulo, ¿sí? A medida que este ángulo va aumentando, ¿sí? El movimiento de este objeto va a ser mayor. A medida que va disminuyendo, el movimiento de este objeto va a ser menor, ¿sí? Debido a que aumenta el ángulo, ¿sí? Básicamente, la normal va a ir disminuyendo. ¿Esto obedece a qué? Básicamente explicamos que la normal es igual a, en este caso, el peso, ¿sí? El peso es igual a ¿quién? A masa por gravedad, ¿sí?
Y obviamente este peso, como lo vemos aquí, va a depender de quién, del ángulo, porque va a tener, ¿sí?, como lo vemos aquí, dos partes. Una parte, ¿sí?, que está en, vamos a hacerlo otra vez nuevamente. Vamos a hacer nuevamente. Esto va a ser en una parte en que en X y otra parte en Y, ¿sí? O sea que vamos a tener una componente del peso en X y otra parte en Y. ¿Esto va de quién? Va a depender de quién, del ángulo. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de otra fuerza. Más adelante vamos a hacer ejemplos donde vamos a tocar cada una de esas fuerzas y vamos a mirar cómo podemos en este caso interactuar entre ellas, ¿sí? Podemos relacionarlas. Vamos a hablar de otra fuerza llamada como la fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión es la fuerza que realizan ¿quiénes? En este caso, hilos, alambres inextensibles. Hablamos de inextensibles porque en este caso esos alambres no se estiran, ¿sí? Por eso se llaman inextensibles, ¿sí? ¿Y por qué la llamamos en este caso fuerza de tensión? La fuerza de tensión, ¿sí?, cuando hablamos de que un hilo se tensiona o un alambre, ¿sí?, básicamente esa tensión que se representa con la letra T. ¿Listo? Como esa fuerza T o de tensión, que es la misma, toma el mismo valor de fuerza, o sea, se representa, tiene unidades de Newton, ¿sí?, y que es la misma cantidad de masa por la aceleración. Decimos que dentro de un hilo, un alambre, una cuerda, se genera la transmisión de la fuerza que yo aplique, como lo vemos acá. Si en este caso yo le aplico una fuerza al vehículo hacia el lado izquierdo, como lo vemos aquí, vamos a ver que esta masa que está acá se va a mover, debido a que por la cuerda se genera la transmisión de esa fuerza, ¿sí? Por lo general, cuando realizamos ejercicios, que los vamos a hacer más adelante, encontramos o despreciamos realmente la masa de la cuerda, para que de esa manera hagamos un ejercicio de manera ideal. Vamos aquí a ver un ejemplo, ¿sí?, de básicamente cómo al aplicarle yo una fuerza a una cuerda o a un hilo conductor, pues genera la transmisión de ¿quién?, de esa fuerza a otro cuerpo, para que de esta manera se pueda mover. Entonces veámoslo aquí. Entonces miremos aquí, ¿cierto? Si yo le aplico una fuerza, ¿sí?, él empieza a jalarlo. Lo estoy aplicando hacia la derecha. Ahora le voy a aplicar hacia la izquierda, ¿sí? Apliquémoslo hacia la izquierda. ¿Listo? Empecemos, ¿sí? Debido a que esta persona está aplicando mayor fuerza, como lo vemos aquí por medio de los vectores, se mueve hacia ese lado. Ahora, hagámoslo acá. ¿Listo? Coloquemos otro acá. Ahí los estamos equilibrando, ¿sí ven? Coloquemos otro. Aquí aumentó, entonces va a aumentar hacia el lado izquierdo y así sucesivamente. Ahora coloquemos este a este lado. ¿Qué sucede? Entonces, esta es la fuerza generada, ¿sí?, a un hilo conductor, y básicamente lo que hace es que transmitirlo al otro cuerpo. En este caso lo están transmitiendo ¿a quién? A los demás cuerpos. ¿Listo? Bueno. Y vamos a hablar de otra fuerza. En este caso vamos a hablar primero que todo de la fuerza de fricción. Vamos a dejar por último la fuerza elástica y ya les explico por qué. La fuerza de fricción. Entonces esa fuerza de fricción es la fuerza generada por una superficie, ¿sí?, cuando nos estamos moviendo por ella o tenemos contacto con ella realmente. Si nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, nuestra superficie y generamos un movimiento, ¿sí?, en ella, o sea, de forma que paralelo,
vamos a decir que se va a aplicar o se va a generar una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, ¿de quién va a depender? Realmente de la superficie. Y esa fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. La única fuerza de fricción que en este caso va a favor del movimiento es la fuerza de fricción que nosotros aplicamos como personas o como seres humanos al caminar, ¿cierto? Para caminar nosotros debemos generar una fricción para que podamos avanzar. Si no existiera eso, nos caeríamos. ¿Cuándo sucede esto? Si nosotros quisiéramos caminar en una pista de hielo, una pista de patinaje en hielo, ¿cierto? No podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la superficie es tan lisa, ¿sí? No genera casi, es totalmente nula la fricción, o bueno, en su totalidad, la fricción no permite que nuestros pies generen, en este caso, ¿qué? Una fricción para que podamos caminar. Por ese motivo nos caeríamos, ¿sí? Y es lo que sucede cuando ustedes entran a un piso mojado. Si el piso se encuentra mojado, ¿qué va a pasar? Básicamente ustedes se van a caer porque no está generando fricción y por ese motivo resbalan y se caen, ¿sí? En este caso hablamos de que la fuerza de fricción es la fuerza generada por una superficie que va en contra del movimiento, ¿sí? Y es básicamente cuando se tiene contacto con ella. Como lo vemos aquí, la fuerza de fricción, ¿cierto? O de rozamiento. La fuerza de fricción. Si el objeto que está acá se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza de fricción iría hacia la derecha. Y viceversa. Si en este caso el objeto fuera a la derecha, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. La fuerza de fricción o de rozamiento tiene una relación matemática muy, en este caso especial, que es la fuerza de rozamiento igual a coeficiente de rozamiento, coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ya habíamos hablado de que la fuerza normal es, en este caso, es igual o tiene la misma magnitud que el peso, o sea, masa por gravedad, ¿cierto? Y encontramos que al tener eso, la fuerza normal es masa por gravedad. ¿Qué es este coeficiente de rozamiento? El coeficiente de rozamiento básicamente es un valor que depende de ¿quién? De la superficie. Si tenemos en este caso un pavimento en comparación a una pista de hielo, el coeficiente de rozamiento del pavimento es mucho mayor que el coeficiente de rozamiento ¿de quién? De la pista de hielo. Hablamos de que ese coeficiente, esa fuerza de fricción estática, fuerza de fricción realmente tiene dos tipos, una que se llama fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. ¿Qué va a diferenciarlo? Este coeficiente, ¿dónde va a ser mayor? Cuando en este caso está estático. ¿Por qué? Porque es más difícil, ¿cierto? Yo generar el movimiento de un cuerpo que ya esté en movimiento, es más fácil generar el movimiento de un cuerpo que ya esté en movimiento, ¿cierto? Que un cuerpo que esté en estado de reposo o en equilibrio, que esté quieto, ¿sí? Si ustedes lo observan es mucho más difícil. Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Sí? Vamos a ver aquí un ejemplo, un pequeño ejemplo de cuáles son. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá, ¿sí? Como lo ven, coeficiente cinético y coeficiente estático, ¿cierto? El coeficiente estático, como lo vemos, es mucho mayor que el coeficiente cinético, ¿sí? Si en este caso vemos aquí en la parte de hielo, vamos a ver que obviamente disminuye, va a disminuir muchísimo, ¿cierto? Y vamos a ver que es mucho más fácil aplicar una fuerza. ¿Por qué? Porque la superficie está generando poca oposición a la fuerza, o sea, en este caso no se está oponiendo casi al movimiento, ¿sí? Ahora vamos a nuevamente a retomar, vamos a reiniciarlo, ¿listo? Y ahora vamos a colocarlo en madera. ¿Sí ven? Necesitamos aplicar mucho más fuerza para que de esta manera pueda ¿qué? Moverse. Otra vez. Sí. Sí. Sí, como lo vemos. Sí, pues coloquémoslo aquí una.
Coloquémosle aquí una. ¿Sí ven? Tengo que colocarle para que se pueda mover. Ahora coloquémosle hielo. Coloquémoslo en. Entonces obviamente el movimiento también va a depender de esa fuerza. Vamos a encontrar que más adelante en los ejercicios podemos interactuar o podemos relacionar todas estas fuerzas. ¿Sí? En un solo ejemplo podemos aplicar 3, 4, incluso todas las fuerzas que estamos viendo en estos momentos. Por eso es importante entender cada una de ellas para de esa manera poder desarrollar ejercicios acerca de la dinámica. Bueno, que lo vamos a hacer posteriormente, utilizando también los conceptos de vectores que ya hemos visto en el periodo anterior y que ya hemos hablado un poquito acerca de ellos, o realmente mucho acerca de ellos. También vamos a utilizar lo que ustedes están viendo en trigonometría, que son las relaciones trigonométricas o las razones trigonométricas. Bueno, y por último, ¿por qué dejé en este caso la fuerza elástica de últimas? Básicamente la fuerza elástica tiene una relación con la ley de Newton, pero no en su totalidad. Realmente esa fuerza elástica se rige a partir de la ley llamada a su vez por la persona que la escribió, ¿sí? La cual se conoce como la ley de Hooke, ¿sí? En este caso la ley de Hooke, hablamos de la fuerza elástica, es la ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal y fuera de la cual almacena energía potencial y ejerce fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es una fuerza generada ¿por quién? Por los resortes, ¿sí? Que dependen obviamente de quién, del resorte, ¿sí? O de en este caso una banda de caucho o básicamente algo que se pueda estirar, ¿sí? En este caso hablamos de que esa fuerza elástica va a depender de 3 variables. Obviamente al ser una fuerza también se mide en Newton, lo mismo que todas las fuerzas que hemos hablado. Esa fuerza va a depender de 2 variables. Esta primera que está acá, que es K, nos dice que es la constante de elasticidad del resorte. Esa constante de elasticidad va a depender como tal del resorte. A mayor cantidad de constante elástica, más difícil va a ser que estirar o elongar el resorte. ¿Correcto? Esa es una constante. ¿Por qué? Porque si tenemos el resorte, si no deformamos el resorte, esa constante nunca va a cambiar. Y vamos a hablar de otra constante, y de otro valor que depende de la fuerza elástica, es en este caso el delta de X o cambio de posición. Ese cambio de posición básicamente es el desplazamiento generado, ¿sí? ¿Por qué? Por el resorte. Como lo vemos aquí, ¿sí? Como lo vemos aquí, cuando en este caso se desplaza, o sea, se expande, o se alarga, o se estira, y cuando se comprime. Lo mismo que vemos acá, cuando se estira o cuando se comprime. Muchos me preguntarán, profe, ¿por qué este signo negativo que vemos acá? ¿Por qué este signo negativo que vemos acá? Bueno, ese signo negativo obedece a que la fuerza elástica es una fuerza llamada fuerza restauradora. ¿Qué quiere decir esa fuerza restauradora? Es una fuerza que básicamente quiere, ¿sí?, que se restaure, ¿sí?, el elástico o el resorte a su estado de posición o estado de equilibrio. Es decir, si yo estoy aplicando una fuerza hacia este lado, ¿sí?, que es cuando yo lo estiro, realmente el resorte lo está generando una fuerza que de manera contraria. Es decir, el resorte estaría haciendo una fuerza hacia la izquierda. O a su vez, si en este caso yo estoy comprimiendo el resorte y estoy generando una fuerza hacia este lado, realmente el resorte estaría haciendo o ejerciendo una fuerza de manera contraria. Por ese motivo el signo es negativo. La fuerza ejercida por el resorte es de manera contraria a la fuerza que yo aplico. Esto vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí vamos a ver un ejemplo de la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces, como lo vemos aquí, ¿sí?, mire,
la fuerza que yo aplico y la constante elástica. A medida que yo voy aumentando la constante elástica, ¿sí?, la fuerza que yo tengo que aplicar es mucho más grande, ¿sí? Al ser menor, la fuerza que yo aplico es muy pequeña, ¿sí? Para que en este caso, ¿sí?, como lo vemos aquí, la fuerza restauradora, si yo lo estoy haciendo hacia este lado, la fuerza restauradora va de manera contraria, como lo vemos aquí, ¿sí ven? Entonces, nuevamente, ¿sí ven? Va cambiando, dependiendo de la dirección con que yo esté generando la fuerza aplicada. Y básicamente, estas son las fuerzas que en este caso llamamos como fuerzas de contacto. Y esto básicamente es lo que nosotros estudiamos o conocemos como dinámica. Aquí ya hablamos de la parte teórica, ¿sí? Pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en hacerlas en la clase, ¿sí?, que vamos a tener. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita y los esperamos en la próxima clase, donde vamos a hacer ejercicios acerca de la dinámica. Chao y buena suerte. Éxitos, muchachos.